porque, bueno, obviamente no hay tiempo de... Esto o sea, de arranque van a ir. Después sí, hay que ver si hay algún tipo de anuncio martes formal durante la mañana, seguramente. Sí, pero en principio no hay margen para poder cambiar sobre la marcha las cosas. ¿No será solamente para Capital Federal? ¿El anuncio? Habló de trabajadores nacionales. Como no lo escuchamos personalmente, digo, no. Y le pido a la gente de LT7, de la redacción que está chequeando todo esto, que si tienen algún dato de más precisiones nos vayan pasando, porque obviamente se convirtió en la gran inquietud saber cómo va a ser mañana. Por lo pronto, ANSES nos dicen que mañana van a trabajar normalmente, Universidad también, como venían trabajando hasta ahora, o sea, en la normalidad que se venía de hecho dando. las universidades son autónomas, así que... Sí, también, pero bueno, hay inquietud. Lo saludo al ministro secretario de la Gobernación que está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, parece que es un minuto a minuto, ¿no?, que se van anunciando cosas. ¿Nos podría describir la situación en la que estamos en la provincia ante una segunda ola? Bueno, como es público y notorio, los números empezaron a moverse hacia arriba. Nosotros teníamos esta previsión aproximadamente en esta época. Entendíamos que la situación que se venía presentando en otros lugares del mundo se iba a presentar en nuestra región y la estimación, lo hemos conversado incluso con ustedes, era para esta fecha empezar a tener dos impactos, uno que no sabíamos, que era el tema de las clases, y el otro impacto, la segunda ola. Respecto al tema de las clases, el área epidemiológica nuestra nos informa que no son las escuelas lugares de supercontagio. Todas las remisiones que tiene el área de epidemiología está marcando que se tratan de contagios en eventos sociales, la mayoría de ellos, y luego sí llevados hacia la escuela, en el aula, no tanto con los chicos, sino más bien a nivel de docentes. Obviamente que esta es la primera aproximación de toda la investigación que se hace en esto. Veremos con el desarrollo de más días si ese comportamiento se mantiene. Y lo otro que también quiero aportar, y sigo con la pregunta, es que nosotros hemos recibido en el Consejo Federal de la Función Pública hoy al mediodía la información respecto de todos los entes nacionales con esta idea de ir a un trabajo remoto. Lógicamente tendrá seguramente un par de días para que cada organismo vaya ajustando y tomando sus previsiones, y obviamente se nos escapa también la precisión porque es jurisdicción nacional y serán los propios organismos nacionales que tendrán que ir dando. Pero la idea es que sea porque lo que entendimos es que hasta el miércoles lo que plantean esto, o la idea en ese contacto que usted tuvo es mantenerlo de aquí más Pasa tiempo. que esto es día a día. En momentos como estos se tiene que mirar y monitorear el día a día, ver el comportamiento que tiene. Como decimos siempre, una golondrina no hace verano, mirar 2 o 3 días no permite una toma de decisiones precisas. Generalmente la evolución se da en 2 semanas, que es la evolución que tiene en su contagio el coronavirus, y es lo que los epidemiólogos van mirando para asesorar, ¿no es cierto? Y hoy estamos en un momento que nos llama la atención. Tenemos que todos tener en claro que tenemos que prepararnos para una situación más compleja de la que tenemos, y en esto somos un equipo, tenemos que trabajar juntos, los gobiernos, ya sea nacional, provincial o municipal, y la gente, cada uno aportando lo suyo. Nosotros tomando las medidas y la gente adquiriendo la conciencia, ¿no? Hoy Gustavo, cuando hacía un repaso de las placas y las estadísticas, mencionaba que en el análisis de la mortalidad se ve una mayor efectividad en los tratamientos, como si el aprendizaje también a la hora de enfrentar la enfermedad en el centro, en el hospital de campaña, fuera mostrando también una evolución en el conocimiento respecto de este tema. Ustedes, ¿qué podrían decir que aprendieron de aquel primer escenario de cierre fuerte de marzo del año pasado respecto de la posibilidad de que, si se da una segunda ola con mucha fuerza,
se haya aprendido para no repetir en el escenario que eventualmente se podría anunciar de algún cierre transitorio, porque el gobernador Valdés esta semana dijo: tenemos que ser muy cuidadosos con la actividad económica porque ya no hay mucho margen para la gente que está sobreviviendo. Sí, indudablemente el aprendizaje es conjunto. Respecto a la cantidad de fallecidos, eso se debe sin duda a un training adquirido respecto de una enfermedad desconocida que la ciencia y la ciencia médica especialmente va ajustando la terapéutica. Nuestros equipos están a la altura de la información internacional del día a día y se fueron aplicando, y Corrientes ha tenido la decisión política de tomar todas las cuestiones terapéuticas o de atención, además de la logística e infraestructura del hospital de campaña, que ha sido un aporte importante. Pero también tengo que decir que hay otro factor muy importante para que la gente no la pase mal, que es concurrir rápido al hospital de campaña. A veces había una reticencia, una demora de la gente, tenía ese miedo, hay que decirlo, de ir a la consulta en un hospital, pero hoy creo que esa conciencia la gente la va tomando. Los médicos cuanto antes toman al paciente y pueden trabajar, los resultados son mucho mejores. Y vuelvo al concepto, el equipo, ¿no? Cada uno haciendo lo suyo es lo que garantiza un resultado. Referente al tema de la vacunación, bueno, sabe usted el interés que existe y el último comunicado dice que van a posponer la segunda dosis de las vacunas, tal cual lo recomendó el gobierno nacional. Cuéntenos qué es lo último de lo último, porque como todos los días llegan nuevas dosis. Bueno, en Corrientes se da una circunstancia, ¿no? Que ese anuncio se da justo en un momento donde también las segundas dosis ya no hay en stock. Nosotros hemos recibido más de 100.000 dosis, de las cuales solamente 16.050 pertenecen al segundo componente de Sputnik, y eso obviamente limita la aplicación de la segunda dosis hasta que no haya más vacuna. Y vamos a seguir los lineamientos acordados en el Consejo Federal de Salud, donde la ministra nacional junto a todos los ministros del país, asesorados por especialistas, han decidido esta idea de ir por la primera dosis, tratando de abarcar a la mayor cantidad de gente y ir logrando una inmunización parcial al menos en la mayor cantidad de gente posible. En lo que respecta a Corrientes, la verdad que con la última llegada de vacunas alcanzamos el 67% ya de los mayores de 65 años, los inscriptos, ¿no? Hay que recordar que es voluntaria la vacuna. Hemos terminado también el personal de salud, ya residualmente queda esto, y me parece que el camino seguirá priorizándose en esta franja etaria, que es la que aporta lamentablemente mayor cantidad de fallecidos a esta ¿Pero no se etapa. abre otra instancia de vacunación, de inscripciones? Sí, se van a abrir. Lo único que está cerrado hoy es Capital, porque en Capital se terminó el 100% del padrón de inscriptos. O sea, hasta todos los mayores de 62 Los se inscribieron. mayores de 65, exacto. Concretamente, Carlos, la segunda dosis de Sputnik de personas de más de 65, tengo un caso concreto de mi madre, le tendría que haberse puesto la segunda dosis el 25, y hay un montón de casos parecidos, y ahora sale pendiente de reasignación de turno. Claro. Esa reasignación depende de que llegue el segundo componente. Claro, depende que lleguen más vacunas de segunda dosis, fundamentalmente porque en el caso de la Sputnik, o que llegue la cantidad necesaria y suficiente de la vacuna de Covishield, que es la AstraZeneca, o la china, que es Sinopharm, que esas se utilizan la misma vacuna en ambas dosis, digamos. Pero hasta ahora, mientras tengamos esta cantidad que se prevé, la decisión que se tomó en el Consejo Federal es
aplicarlas en primera dosis a la mayor cantidad de gente. Entonces es importante que la gente que ya se vacunó no concurra a los centros de vacunación, porque la verdad que no hay componentes de segunda dosis, y lo único que va a conseguir es tener un momento crítico allí, además de la demora y la dificultad que ocasiona al resto de la gente que tiene que aplicarse la primera dosis. La respuesta es seguir en la página de la Hay que provincia. seguir, y aprovecho esa pregunta para recomendar que deben entrar permanentemente. Ocurre a veces que las personas dejan de revisar la página y se pierden hasta los turnos. Hay casos que nosotros hemos recibido que no se dieron cuenta, revisaron la página, dejaron pasar 2 o 3 días y ya habían recibido un turno que era a las 48 horas y los perdió. Y hoy hay que recordar otra cosa: tomamos la decisión de no habilitar más el link de perdí mi turno. ¿Por qué? Porque tuvimos que otorgar 2.800 turnos que no habían concurrido en su día y en su hora. Y eso genera una complicación logística, porque hay previsiones que se toman de cantidad de vacunas por cantidad de personas. Además, el que no concurre genera verdaderamente un problema. En la vacuna china es sabido que se necesitan 10 personas para abrir un frasco. Y cuando hay gente que falta, ese frasco no puede estar abierto, porque si no se desperdician dosis. En el caso de la Sputnik, se necesitan 5 personas para abrir un frasco, y así toda la cuestión logística operativa se complejiza por los que no cumplen. Entonces decidimos ya no habilitar más, en esta etapa al menos, el link de perdí mi turno. Por lo tanto, recomendamos a la gente que concurra al día y la hora que le corresponde, ¿no? Ministro, ¿el IPS está mandando intimaciones para jubilar políticos? No, la verdad que no tengo ni la menor idea de eso. Porque, no, por las dudas. No, pero qué salto, digo, estábamos Hablando, no, porque dicen, ¿es verdad que están queriendo jubilar al ex gobernador Ricardo Colombi? Sí. No traten de jubilarme. Bueno, No traten de la verdad que por ahí venía la cosa. En la política hay distintas opiniones, ¿no? Yo creo que en el caso del ex gobernador es un hombre que tiene mucho para aportar a la política de Corrientes, y seguramente tiene gente que está interesada en que no participe activamente, como ocurre habitualmente. Una persona que ha estado 3 veces ejerciendo la primera magistratura, seguramente en su derrotero, además de todos los amigos y el acompañamiento general que ha tenido de la gente, algún adversario enojado en el camino habrá quedado, y seguramente le querrá jubilar, pero... A los adversarios, desde el espacio político que integra, ¿nadie lo quiere jubilar? Para nada, porque es un hombre que tiene mucho para dar a la estructura de la Unión Cívica Radical y al espacio al cual pertenecemos. ¿Cómo se jubila a un político? La gente jubila a los políticos, es decir, cuando no tiene el acompañamiento de la gente, naturalmente deja de protagonizar. Es un error que algún dirigente quiera jubilar a otro. Tantas veces se ha dicho que los muertos que uno mata gozan de muy buena salud, ¿no? Y eso depende de la voluntad de la gente. El ciudadano en su forma de tomar la empatía respecto a determinados dirigentes, hay veces que le baja la persiana y hay una etapa que se acaba. Ahora, él respondió claramente cuando le preguntaron los colegas, dijo, hay gente que está esperando que yo sea candidato. Y a mí no me cabe ninguna duda, vuelvo a insistir. ¿Y entonces qué hacen? Vuelvo a insistir que hay muchas personas que lo han acompañado y lo acompañan a lo largo de todo este tiempo, con quien ha generado seguramente lazos afectivos importantes que seguramente lo quieren volver a ver. Lo que pasa es que después hay una realidad política que en este momento está protagonizando esa escena política un dirigente como es el actual gobernador. Eso no significa que lo que hubo antes haya sido malo, ni que una persona sea mejor que otra. Es un momento especial que en el caso del gobernador Gustavo Valdés
ha desarrollado una tarea importante en la provincia con un altísimo reconocimiento, como yo lo he comentado muchas veces, incluso con niveles que son llamativos. A mí me ha tocado históricamente tener que mirar números en términos de presencia pública de distintos dirigentes, y yo la verdad que a mí me causa una enorme y grata sorpresa el nivel de acompañamiento creciente que... ¿Y a qué lo atribuye? Bueno, fundamentalmente un político que tomó una plataforma dejada por el gobernador Colombi, ordenada, bien trabajada, con políticas públicas definidas, y le puso su impronta personal. Tiene una enorme capacidad de trabajo, mucha fuerza, casi diría la misma que Ricardo Colombi, pero es un dirigente que no traslada conflictos, sino que trata de resolverlos. Prácticamente ustedes pueden mirar en todo el historial político público de esta última etapa y no lo van a ver a Gustavo Valdés enredado en un conflicto, al contrario, sino tratando de resolver. Creo que la gente eso valora mucho, sobre todo en una época como la pandemia, donde tenemos 10.000 problemas todos los días. ¿Eso es una diferencia con Ricardo? ¿Ricardo es más conflictivo? No, pero creo que ha tenido más capacidad, sobre todo de no transferir en los espacios públicos, Gustavo Valdés. Me parece que en ese sentido ha sabido manejarse adecuadamente, y después tiene en claro los ejes donde trabajar. Creo que el tema del desarrollo, el tema de la modernización, el tema de la inclusión social asociada a la política de género han sido ejes de trabajo que lo han distinguido, ¿no? Bueno, ministro, usted sabe de trasladar conflictos. Usted, cuando fue intendente, si bien no era Ricardo, era Arturo el gobernador, trasladaron el conflicto político a lo que fue la municipalidad. Y eso fue un error muy grave, y creo que todos tenemos que aprender eso. Yo fui un protagonista principal, lamentablemente, un conflicto que se nos instaló. Yo puedo decir 1000 cosas a favor mía de que no lo quería, pero el otro actor no está, por lo tanto es incomprobable. Lo que sí queda claramente es que cuando hay esa conflictividad, la sociedad pierde. Por eso yo también traigo otro dato político a colación, que es el tema de la ciudad capital. ¿Le puedo preguntar de eso? Sí, cómo no. No, Espera que Martín... Perdón. Antes de avanzar, yo creo que el Partido Radical, viéndolo así en su conjunto, disimula muy bien esta cuestión interna que existe, porque hay que entender que también que Colombia ahora tiene que adecuarse a otro rol, porque antes él era el gobernador y fue un poco su decisión poner de candidato, digamos, a Gustavo Valdés. Ahora está en otro rol, entonces hay como un choque de roles ahí que tienen que dirimir seguramente internamente. Eso es lo que uno ve en su conjunto. Y lo veo a él como una persona, como un gran arquitecto de la política, un buen constructor de poder que no se queda quieto, ¿no? Entonces, sí. Mientras Valdés, a su vez, ejerce la función que tiene que ejercer, el otro construye poder, no deja de construir poder. Eso es muy bueno para nuestro espacio porque lo fortalece. El tema es que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo demostraciones muy claras de cómo poder resolver nuestro conflicto con aprendizajes. Tuvimos una división muy fuerte, muy fuerte, y eso nos marcó. Yo creo que en ese sentido, a partir de ahí, hemos logrado resolver los temas racionalmente. Que haya diferencias no quiere decir que uno no le reconozca a cada uno el aporte que hace. Que haya un posicionamiento mejor no quiere decir que lo otro sea peor, sino que hay que saber leer el momento y la oportunidad. Y la verdad que en este momento yo veo con mucha claridad al menos un perfil de liderazgo joven que necesita corriente. ¿Que Arturo realmente no lo tenía? No. Porque vos sufriste fueron juntos y después de repente Arturo se cortó solo, quedaron los leales a Ricardo de un lado, en tu caso como intendente,
y se creó el arturismo. Sí, que fue un error porque duró nada y la historia política lo demuestra. No, eso lo mejor hubiese sido que no ocurra por las postergaciones que tuvo respecto de la gente, pero bueno, es algo que tiene que enseñar y nosotros aprendimos. Sí, Ahora, hablando políticamente del le costó la presente capital, ¿no? Y del futuro, del presente y del futuro, porque el tema Arturo Colombi es un tema que en su momento también obviamente fue motivo de análisis. Para este momento de no conflicto que se plantea entre gobierno provincial y gobierno municipal, ¿Tassano es el mejor candidato? Sin lugar a dudas, yo creo que es una oportunidad para los capitalinos. Fíjense que uno analiza hacia atrás y se da cuenta que por cuestiones de la política, desde la época del pacto autonomista liberal, el Partido Nuevo, con sus dificultades de vínculo, cuando le tocó a Ricardo con Camau, cuando le tocó a Ricardo con Nora, a Ricardo con Fabián Ríos, no hubo complementariedad. Me tocó a mí el peor momento con Arturo Con un dirigente Colombi. de su partido también. Exactamente, y eso hizo perder mucho espacio y tiempo. Ahora que hay un equipo de trabajo que camina junto, la ciudad ha cambiado y se nota. Y eso creo que hay que cuidar porque no siempre se ha instalado en nuestra historia política esa oportunidad. ¿Y cómo va a ¿Cómo gestionar, resuelve? disculpame Tito, cómo va a gestionar la alianza, y creo que va por ese lado, la aspiración de otros socios, por ejemplo, de Gustavo Canteros? A esta altura es muy natural y lógica que aparezcan aspiraciones de alguien que ha acompañado en este tiempo a los dos gobernadores y seguramente generaremos los espacios institucionales donde se van a resolver estas cuestiones y en caso de no resolverse se competirá, es decir, esto es tan sencillo como esto. En mi criterio, y esto ya es una apreciación personal, no institucional, los números marcan con mucha claridad una voluntad explícita de la gente de dar continuidad a este proceso de trabajo conjunto entre Valdés y Tassano. ¿En una primera vuelta, los números que tienen? Bueno, sí, hay que acordarse que la intendencia es solo Sí, una, claro, digamos. ¿Pero si qué van significa conjuntos? se competirá? Se competirá. ¿Qué significa? ¿Que puede haber dos candidatos dentro de esto? Y la realidad demuestra que es posible, digamos. O sea, Esto podría haber dos candidatos no es lo que a intendentes. mí me parece lo más lógico, honestamente, y voy a trabajar y poner mi esfuerzo para que eso no ocurra, pero tampoco puedo negarme a que la realidad condicione un escenario de ese tipo, ¿no? Bueno, puede ¿Eso no es suceder. jugar a favor de la oposición, digamos, presentar dos candidatos a Por intendente? supuesto que sí, ya nos ocurrió, digamos, no hay que olvidarse, yo fui competidor de Eduardo Tassano y en esa oportunidad, por muy poco margen, ganó Camau Espíndola. Por primera vez había aparecido en la vida Bueno, política. pero acá viene la pregunta. O sea, al senador Flinta le preguntamos eso el domingo pasado y él dijo no vamos a dividir el voto de ECO en la elección municipal. O sea, cuando usted dice se competirá, habla de una competencia interna para ver quién va a ser la cabeza de la lista. No, yo digo que esa es una posibilidad de la realidad. Ajá. Nosotros vamos a trabajar para que Tassano sea el candidato único del espacio que representamos. De eso no tenga ninguna duda. Y tenemos argumentos desde el punto de vista del acompañamiento de la gente y del por qué esa posición es la que más conviene en términos no solo de mirada política, sino a la ciudad de Corrientes. Ahora, no es Ahora, conveniente- si eso no contiene, si eso no se entiende, porque puede suceder, depende de otro, se puede generar otra propuesta que no va a ser avalada por nosotros, pero de que poder generarse se puede Entonces podría no ser dentro de admisibles. ECO dos candidatos a intendentes, porque lo que planteamos creo que el domingo pasado es si podría, no son técnicamente colectoras los PRICOMES, ¿no? Pero que vayan dos boletas con Valdés como candidato a No, gobernador yo con dos entiendo lo que intendentes. ustedes me preguntan Exacto. perfectamente. Claro. Lo que les digo es, ustedes lo escucharon a Ricardo Colombi, él tiene una posición muy clara de que eso no va a Candidato ocurrir. radical. Yo también opino lo mismo, totalmente. también, el domingo pasado. Pero ¿qué pasa? Esto depende de una discusión institucional y de la comprensión que se logre de una idea. Después está la posibilidad de que quien no entienda eso tenga que jugar en otro esquema, digamos. ¿Por qué no lo presentan a Tassano candidato?
Porque bueno, no hemos hecho ningún espacio institucional para presentar en realidad ningún candidato. Todavía no es el tiempo. ¿Hay fecha? Y sí, habrá fechas. No, digo, hay fecha, ya se está conversando, están negociando, viendo en qué fecha convocar elecciones para gobernador y vice. Nosotros tenemos márgenes establecidos por la Constitución, que son entre el 10 de agosto y el 10 de octubre. En ese margen tendremos que estar. Claramente lo que sí está definido es que vamos a votar no en conjunto con la nacional, como ha ocurrido siempre en Corrientes, pero bueno, después hay un montón de aspectos que evaluar todavía. Yo respondo a la requisitoria periodística en estos términos, pero tenemos una pandemia de por medio, hay que ajustar tiempo, hay que ver en qué momento, qué conviene más para poder tener una elección adecuadamente supervisada y con participación masiva. Bueno, todos estos son elementos que están en la mesa y se van a presentar a su debido tiempo, como decía el general, todo a su debido tiempo y armoniosamente. Sí, el calendario electoral de Corrientes va a ir en consonancia a cómo evolucione la pandemia, porque Chile, por ejemplo, ahora está suspendiendo las elecciones para la reforma de la Constitución que tenía prevista los primeros días de abril. Sí. Pasa que ese tipo de elecciones tal vez se pueden posponer. Una elección como la de Corrientes, donde se está directamente eligiendo los ejecutivos, es muy difícil que se pueda, salvo una catástrofe realmente muy importante, porque lo que uno quisiera es estar en los tiempos institucionales como corresponde. Tenemos que trabajar de alguna manera para que eso ocurra. Doctor, recién usted, mencionando el análisis político, menciona, a partir de la pregunta de Cristina, también a la pandemia como un elemento influyente en este escenario político. A esta altura, después de todo lo que ha ocurrido, y después de un arranque en donde, por ejemplo, uno de los referentes fuertes de la oposición, como Fabián Ríos, criticó duramente la decisión de instalar el hospital de campaña por una cuestión de liturgia con el tema del hogar escuela. ¿Usted cree que este hospital ya es política de Estado y que la ciudadanía no le va a permitir a nadie poner una marcha atrás con algo que ha sido una inversión muy importante? Yo creo que sí, en términos de lo que aporta a la contención de la pandemia, claramente, la valoración de la gente demuestra eso también. De todos modos, habrá un tiempo para el balance, que no es este. Ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de decir ya pasó y vamos a definir qué hacemos en términos de todas las estructuras que se han asignado para la pandemia. Pero la verdad que hoy se ha convertido en un lugar que ha permitido no solo atender el COVID, sino que ha permitido atender la salud de los correntinos. Nosotros tenemos una cuestión distintiva a nivel país. Todos los hospitales, todas las clínicas, los sanatorios pueden funcionar sin problema, porque hay un lugar donde se atiende COVID y no tiene inconvenientes de cierre, inhabilitaciones y demás. Y eso es mucho, digamos. El interior, por ejemplo, de la provincia puede funcionar en la salud sin problema, porque cuando tiene alguna cuestión vinculada al COVID, traslada a los pacientes y eso se ha ajustado, y la verdad que el esfuerzo que viene haciendo el equipo de salud ¿Usted es cree muy que la importante. gente se dé cuenta de lo que significa realmente el hospital de campaña? Porque nosotros vemos Brasil colapsado, Chile colapsado, Europa colapsado, en lugares donde dicen no, faltan camas. En Paraguay es increíble que con 3 hospitales de campaña como este, Paraguay no tendría que tener ningún problema y sin embargo también está colapsado. Es lo que contaban hoy Guasman de respecto a los paraguayos cruzando el río para llegar hasta Chaco. ¿La gente se dio cuenta realmente de lo que significa tener un hospital en el que hoy sobran camas? La verdad que yo creo que tiene cierta apreciación respecto de eso, y fíjese que hemos crecido, incluso nosotros lo hablamos, sabíamos que iba a venir una segunda ola y el gobierno tomó la decisión, el gobernador Valdés, de ampliar la cantidad de camas con oxígeno, porque entendíamos que esto era posible, pasar a 420 camas de las 300 iniciales a tener una provisión de oxígeno, ya no un respirador, estoy hablando de la atención en la clínica general, y esto ya se ha hecho y se está terminando.
y además la posibilidad de ampliar otros hospitales. Si nosotros tuviéramos una saturación, podemos volver al llano que atendió la contención inicialmente con la unidad de terapia que tenga, y así podemos establecer convenios con entidades privadas, por ejemplo sanatorios o clínicas, que podrían destinarse en el futuro si ante una eventualidad se diera esa circunstancia. Es decir que desde el punto de vista de la previsión estamos tranquilos. No estamos tranquilos en el sentido de que no sabemos cuál es la envergadura de esta segunda ola que está entrando en la Argentina. ¿Qué diferencia existe en la evolución de los pacientes entre el suero equino y el plasma? Bueno, hay la opinión técnica médica de los especialistas nuestros nos están diciendo que eso tiene un efecto importante en la recuperación, sobre todo porque mucha gente, producto de la aplicación del plasma convaleciente o el suero hiperinmune equino, asiste al hospital más rápido, más temprano. Entonces se da una conjunción de ese tratamiento y la asistencia temprana de los pacientes al hospital, y eso produce un buen efecto. Pero que todavía hay que transitar un camino más largo, opinión de especialistas, yo estoy repitiendo, para comprobación científica de que esto da un resultado concreto. ¿Hay alguna política especial ya se está pensando para la costa del Uruguay por el problema que tenemos grave en Brasil? Sí, se ha trabajado toda la semana pasada con el gobierno nacional en esto. Ha tenido el presidente una reunión con los gobernadores, después el ministro del Interior con los gobernadores de zona de frontera, y luego el COFESA, es decir, la ministra nacional con todos los ministros de provincias de frontera, ajustando medidas. Por eso se produce el cierre de la frontera, por eso se agrega el tema del testeo a todos los transportistas que ingresan, en el caso nuestro, por Paso de los Libres, y por eso ya se evita el ingreso turístico que en algún momento estaba planteado, ¿no? Doctor, lo llevo a la política de nuevo y le voy a hacer una pregunta que por ahí lo lleva a pensar un poquito hacia atrás. Usted ha sido uno de los hombres que en algún momento, cuando se dio esa fractura en el radicalismo, por su gestión al frente de la ciudad de Corrientes y junto a otros intendentes, fueron fundamentales en la construcción del espacio político que permitió el retorno de Ricardo Colombi al poder. En esta entrevista que Colombi dio a un medio esta semana y dijo: algunos me piden que vuelva a ser candidato. Si uno mira las encuestas, uno ve mayoritariamente que la gente que simpatiza con ECO parece darle crédito a Valdés para una segunda gestión. Usted, que lo conoce como constructor político a Colombi, ¿se lo imagina fuera del espacio eventualmente si la mayoría del espacio dice no, Valdés, como se viene pronunciando en las encuestas? No, yo creo que vamos a trabajar juntos, aportando a este espacio con miradas a lo mejor distintas. Sé que puede hacer un aporte importante en cuanto... A ver, hay algo que ha demostrado Colombia a lo largo de toda su historia política, que es el manejo de los tiempos. En eso la verdad que es una persona que ha demostrado capacidad. Y bueno, creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo para dirimir cualquier diferencia y privilegiar un interés común que no tiene que ser el de un partido, sino mirar un poco esta posibilidad de transformación que se está dando en Corrientes, liderada por un dirigente joven con energía y claridad, como lo es Gustavo Valdés, que ha venido trabajando no solo en Corrientes, sino insertándose también en política nacional, haciendo su aporte, manteniendo una identidad propia. Nosotros a nivel nacional pertenecemos a un espacio, y ustedes ven que el gobernador en ese sentido tiene claridad respecto al vínculo institucional con el gobierno nacional, más allá de que el espacio tenga sus críticas más o menos, digamos, fuertes. Sin embargo, en esta etapa la definición es clara: trabajar juntos, hacer el máximo esfuerzo
está en juego la gente y en este sentido con todo el rigor de la palabra, ¿no? La última cortita tengo que tirar unos nombres ping-pong y ¿Cuáles ya. son los tiempos de renovación de la interna de la Unión Cívica Radical Correntina? Porque está habiendo un cisma importante en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Se está sacudiendo el tablero radical. Bueno, nosotros ha habido una prórroga de los mandatos partidarios y esa prórroga tiene que estar ratificada por una convención partidaria. Y eso seguramente durante el mes de abril, mayo se va a dar. Digamos. ¿La conducta de Ricardo Colombi puede tener que ver con eso? ¿En qué sentido? En que si plantea una alternativa distinta en el tablero nacional, ¿vamos a internas ya? Yo confío que nosotros no vamos a ir a internas. La verdad tengo la convicción de que lo vamos a resolver como hemos resuelto muchas veces temas donde había diferencias y no tengo dudas, y en esto es una convicción personal que el gobernador Valdés va a tener el acompañamiento enormemente mayoritario dentro del espacio para una nueva candidatura y lo mismo va a ocurrir con Eduardo Tassano. Incluyendo él, y acá me da pie para el ping-pong. Pedro Casani, otro que también expresó aspiraciones. Después de ayer, la otra vez el domingo, el senador Flinta habló con él y dijo que él no le había dicho en privado que quería ser gobernador. Bueno, en esta etapa y en este momento es natural que hombres y mujeres pertenecientes a nuestro espacio marquen una idea, una aspiración personal. Tenemos dirigentes importantes que van a salir a la palestra, que van a decir lo suyo. Nos ha ocurrido otras veces. Nosotros no somos afectos a discutir en público las diferencias que tenemos, esperamos los tiempos, establecemos los momentos institucionales y ahí prima el fundamento cultural político que hace a que una candidatura sea más natural que otra. Es decir, yo quiero ser, gobernador, pero bueno, después tengo que explicar por qué lo quiero hacer y cómo y de qué me valgo y cuáles son los respaldos y los apoyos que puedo... Si le pregunto si le gustaría ser gobernador y me dice que sí, sumamos otra lista, No, más. es necesario. Lo ponemos en el bolillero. Yo lo vengo expresando con mucha claridad. Yo vengo apoyando a Gustavo Valdés en esta reelección que para mí se va a concretar, además. Como ustedes verán, soy de las personas de opinar de lo que está por venir. Siempre digo que el diario El Lunes sintetiza todo. Bueno, a mí me gusta el análisis prospectivo, imaginar escenario, confío en que nuestro espacio va a dar estos dos apoyos y confío que la gente después los va a consagrar reelectos. En el caso de Eduardo Tassano como primer intendente reelecto de la historia de Corrientes. Emilio Lanari. Bueno, lo han expresado públicamente. Eduardo Tassano ha dicho que se siente muy a gusto en una continuidad de la fórmula con Emilio Lanari y de hecho se lo ve trabajando muy bien, ¿no? Camau Espínola. Dirigente político que representa un sector de la sociedad que ha tenido un posicionamiento moderado en este tiempo y creo que eso le valora a la gente, ¿no? Pitín Aragón. Es el liderazgo de la nueva etapa dentro del kirchnerismo, es el líder de la Cámpora en Corrientes, un hombre joven, yo tengo buen trato personal con él, creo que, bueno, tiene mucho por delante. Mauricio Macri. Yo lo acompañé como presidente, un hombre a quien respeto mucho, más allá de las diferencias que se puedan tener, yo siempre vi un dirigente político comprometido y con ganas de hacer las cosas Alberto bien. Fernández. Lo conozco poco, le tocó una etapa muy crítica del país y creo que todos tenemos que tratar de aportar soluciones y no problemas a esta etapa. ¿Le gustaría para Gustavo Valdés una vice o un vice así como Cristina Kirchner para Alberto? No pertenecemos al mismo espacio, la verdad que eso lo resolvió el kirchnerismo a su modo y con su estilo y con su forma.
nosotros no. Lo hago por esta referencia que hoy se discute quién tiene el poder, ¿no? Los vices a veces, con un vice tan fuerte como es el de Cristina Kirchner, por ahí se plantea si Alberto Fernández realmente puede... Yo creo que el que le toca gobernar es quien fue votado por la gente y tenemos que acompañar esa idea porque es saludable para la democracia. Después, el poder político que pueda tener una persona lo tiene que ejercer en otro ámbito, no en el Ejecutivo Nacional. Ministro, gracias por venir. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Habló de todo el ministro secretario general, varios títulos. Ahora lo analizamos un poquito. Pausa, ya ver.